Bienvenidos a un nuevo video de análisis de señales y sistemas, y en esta ocasión vamos a hablar de la convolución en el tiempo discreto. Bueno, esta convolución nos sirve para encontrar el mapeo entrada-salida de los sistemas LTI, o sea, lineales invariantes en el tiempo, justo como sucede en el tiempo continuo. Bien, en esta ocasión vamos a pensar que tenemos un sistema cuya función de respuesta al impulso unitario del tiempo discreto es h de n. Tenemos una señal de entrada x de n y una señal de salida x de n. Si nosotros conocemos quién es la señal h de n y quién es la entrada x de n, entonces podemos calcular y de n por medio de esta fórmula que se llama suma de convolución. Es el análogo a la integral de convolución que conocemos del tiempo continuo y de hecho se representa con el mismo símbolo. Decimos que y de n es igual a la convolución entre x y h en este caso. Ponemos el mismo símbolo, x estrella h de n, para denotar esta suma convolutiva. Ok, nosotros podemos representar estas señales, tanto x como y como h, por medio de sus muestras, es decir, vamos a coleccionarlas en un vector. Esta sería x de n, y aquí si nosotros observamos el dibujo y asignamos amplitudes, aquí por ejemplo 0, 0, 1, 2, 1, 2 y 0, entonces podemos rellenar nuestro vector que representa a x con estos datos y obtenemos lo siguiente. Aquí lo único que hay que recordar es que esta muestra es la que corresponde al 0. Cuando n es igual a 0, nosotros tenemos la muestra, la primera muestra de esta señal que es diferente de 0 en este ejemplo. Ok, entonces podemos hacer lo mismo para la señal h de n, pero lo primero que nos damos cuenta según los dibujos es que el tamaño de los ejes no coinciden. En forma general nosotros podemos extender estas señales hasta los infinitos, rellenando lo que nos falta con 0, y en ese caso volveríamos a los ejes infinitos, pero como esta operación generalmente se lleva a cabo en computadoras digitales, pues nos conviene representarla en un número finito de puntos, así se le conoce. Aquí en este caso, si observamos, pues tenemos 4 puntos de cuando es positivo el índice n, un punto en 0 y 2 puntos más en la parte negativa. Eso nos da un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Aquí nosotros tendríamos puntos en el tiempo continuo hasta n igual a 4. Aquí falta poner la muestra en n igual a 4. Pues tendríamos uno más. Serían 3 para índices negativos, 1 para 0 y 4 para índices positivos. Tendríamos un total de 8 puntos. Entonces mejor excluimos este punto de la representación, puesto que no influye, es igual a 0. Y pues entonces podemos acotar en tiempo nuestra señal para que viva en el mismo intervalo que la señal de entrada. Entonces esto se hace si nuestra cantidad de memoria pues es finita y tiene un tamaño fijo. Eso es importante considerar en términos discretos. Entonces aquí pues vamos a asignar valores 0, 1, 2, 1, 0, 0 y 0 para que sea simple. Y entonces aquí vamos a tener 0, 1, 2, 1 y 3 ceros. Pero hay que recordar que es este 2 el que es el valor de h cuando n es igual a 0. Ok, entonces con estos datos pues vamos a aplicar esta fórmula para obtener estos resultados. El procedimiento es completamente similar al que se efectúa en el tiempo discreto, en el tiempo continuo. Es decir, que lo primero que vamos a hacer va a ser reflejar nuestra señal de entrada o nuestra señal de impulso unitario, en este caso la señal de respuesta al impulso unitario respecto al tiempo. Entonces aquí en este caso pues nos va a quedar una señal similar, o sea es simétrica respecto al 0. Entonces si nosotros la reflejamos, pues lo único que va a pasar es que van a quedar en diferente orden, bueno, en diferente casilla estas muestras, pero vamos a obtener el mismo número de casillas. Entonces vamos a tener que efectuar
pues una corrección efectivamente. Entonces vamos a reflejarla. Quedaría algo como esto. Y ya que hemos reflejado la señal, entonces la desplazamos de izquierda a derecha, sin olvidar que este es nuestro punto de arrastre. Entonces, pues lo que va a ir sucediendo es que van a haber algunos casos. En este caso ya es más difícil ver cuántos casos van a ser, pero si hacemos una analogía con el tiempo continuo, pues aquí veríamos que son aproximadamente entre 3 y 5 casos. Es decir, si dejamos esta señal fija, como nos lo sugiere la integral de convolución, pues entonces empezamos a arrastrar esta señal en tiempos negativos. Vamos a representar eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es representar el eje de la convolución, pero hay que recordar que ese eje pues ya no tiene el mismo nombre. Ahora su nombre pues ya no es n, ahora es m. Y nosotros comenzamos por arrastrar la señal de izquierda a derecha, y entonces nos damos cuenta que hay puntos. Aquí voy a intentar hacerlo superpuesto. Si la comenzamos a arrastrar, nos empezamos a dar cuenta que va a haber puntos en los que el producto da 0. Y entonces, ¿dónde va a dar 0? Hasta que lleguemos a un punto en el que esta muestra que está en 1 se multiplique con esta muestra que está también en 1, pero aquí sobre el 0 del eje m. Entonces, aquí pues hacer los dibujos puede ser más lento, pero para evitar hacer esos dibujos, lo que mejor vamos a hacer va a ser rellenar, hacerlo a través de vectores. Entonces, en este caso, la convolución, vamos a decir, de enfoque gráfico, en vez de estar inspirada en dibujos, va a estar inspirada en vectores. Entonces, para lo cual, pues vamos a rellenar un vector correspondiente a h de menos n. Entonces, bueno, vamos a copiar uno de estos vectores que ya están previamente llenos. Aquí lo único que tenemos que hacer pues es recordar que tenemos que hacer coincidir las cosas. Si nos damos cuenta, pues de hecho no necesitamos ni siquiera tantas muestras. Vamos a quitar algunas de esas muestras que valen 0. Sigue siendo nuestra señal reflejada y su valor en n igual a 0 está aquí. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar cuando la empecemos a recorrer de izquierda a derecha junto con este vector que se queda fijo. Entonces aquí vamos a hacerlo de esta forma, o sea que en vez de dibujos esta vez pues vamos a utilizar estos símbolos. Y de hecho pues vamos a copiarla con todo y su origen. Aquí el símbolo que nos queda en el origen, este 2, pues es el punto de arrastre. Entonces nos conviene anotar eso también. Este punto de arrastre sigue siendo este valor. Entonces
hay que recordar que aquí estamos dentro de la suma de convolución y por lo tanto pues estamos en el eje M en vez del eje N. Así que aquí pues va a ser menos h de m en realidad, pero lo vamos a ir arrastrando. Entonces pues vamos a ir copiando esto aquí, y de hecho le voy a poner el símbolo, pero ahora en otro color y por encima, digamos así, el símbolo que nos denota el punto de arrastre. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Pues si esto se viene desplazando de izquierda a derecha desde el menos infinito hacia el infinito, entonces va a haber una serie de puntos en las que esto no va a traslaparse. Es decir, voy a escribir abajo los puntos que se están multiplicando directamente, los demás quedan multiplicados por 0, evidentemente, y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos que arrastrar hasta este punto y todavía no va a haber convolución. El siguiente valor que obtengamos de aquí, es decir, cuando este vector se desplace uno más hacia la derecha, es cuando va a empezar a haber valores en la convolución. Entonces, siendo que este es m igual a 0, entonces aquí este sería n igual a menos 1 igual a menos 2. Entonces vamos a anotar eso aquí, como este es m igual a 0. Tenemos una casilla hacia atrás, aquí sería m igual a menos 1 y aquí sería m igual a menos 2. Entonces el valor de nuestra convolución, esto es para nosotros el caso 1. El valor de la convolución para nosotros estaría dado por x convolución con h es igual a 0 siempre y cuando m sea menor o igual que menos 2. Es decir, hasta que m vale menos 2 no pasa nada. Cuando n vale menor que menos 2 no pasa nada. Hay que recordar que este punto rojo representa el valor de n. Entonces aquí una vez más, no era m, era n. Estos valores de m que anote pues están en el eje que se queda fijo, serían para el vector de arriba. Ok, entonces comencemos con el siguiente caso. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener cada caso por cada número que tengamos. Entonces no es como que muy conveniente estar poniendo qué número de caso es, pero así estamos acostumbrados a trabajar. Entonces vamos a arrastrar nuevamente nuestro vector, pero esta vez nos lo llevamos, aquí estábamos con el último 0 de este vector móvil, estaba coincidiendo con el primer número 1 de esta secuencia de arriba, entonces ahora nos quedaría de esta forma. Y aquí pues hacemos notar lo mismo, que nuestro valor de n, nuestro valor de referencia es este número 2. Y aquí el valor, este es m igual a 0. M igual a 0. Entonces este sería m igual a menos 1. Es decir, estamos en el caso 2, m es igual a menos 1. Aquí tenemos que ir de incremento en incremento. Esto desde luego pues parece más complicado. Es más laborioso que para el caso del tiempo continuo, donde nosotros podemos efectivamente darle la interpretación de área traslapada. Sin embargo, pues hacer todos estos dibujos nos va a hacer darnos cuenta un poquito más adelante que hacer convolucionar dos señales en tiempo discreto no es tan difícil. De hecho, es más algorítmico este proceso. Entonces aquí tendríamos la convolución de h de n, pero ¿para qué valor? Aquí efectivamente n pues vale menos 1. Entonces aquí n es igual a menos 1. Entonces aquí le ponemos así, h de menos 1 es igual a ¿cuánto? Bueno, pues es 0 por 0, 1 por 0 más, o sea, todo eso se está sumando,
más 2 por 0, más 1 por 1, más 0 por 2, más 0 por 1, más 0 por 2, más 0 por 0. Entonces solo nos queda 1 por 1. Entonces esto es así para n igual a 1, ya ni siquiera lo mencionamos porque aquí lo decimos explícitamente. Ok, entonces hacemos el siguiente dibujo. Hacemos nuestro siguiente dibujo, lo voy a hacer por aquí. Y en esta ocasión, pues recorrido nos queda más o menos de esta forma. Lo mismo, nuestro punto de arrastre ahora coincide con el origen. Este que queda fijo, pues corresponde al índice m igual a 0, eso es lo que esta flecha gris significa. Entonces n es ahora igual a 0. Y aquí ya hay dos números que se multiplican, o sea, las casillas están traslapadas. Y el resultado es que nosotros podemos calcular h de 0, o sea, cuando n es igual a 0, x convolución con h, pero en 0. ¿Eso cuánto vale? Pues es 0 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, o sea, sumamos es 4, más puros ceros después, entonces aquí esto vale 4. Y entonces, pues vamos a continuar con nuestro procedimiento hasta que logremos hacer pasar toda esta señal, toda esta secuencia, a través de esta otra secuencia en el sentido de las convoluciones. Entonces, pues vamos a proseguir con ese cálculo. Ups. Ok, y entonces pues lo desplazamos una muestra más a la derecha y ahora obtenemos esta situación. Y por supuesto nuestro punto de arrastre pues está desplazando cada vez más. Entonces esta flecha gris indica cuando m es igual a 0 en la convolución, y entonces ahora aquí n, que está una muestra después, pues es igual a 1. Así que ahora nuestro valor de la convolución es x convolución h, pero evaluado en n igual a 1. ¿Y cuál es el resultado? 0 más 1 más 4 más 1, o sea, tenemos 6, más 0 más 0 más 0, entonces aquí vale 6. Y entonces nos estamos dando cuenta cómo estamos rellenando estos valores. Vamos a ver qué tenemos hasta ahorita. Si nos damos cuenta, la salida pues es lo que hemos estado calculando en todas estas partes. Aquí este sería el valor que está en el índice igual a 0. Aquí dice que cuando n es menor que menos 2, pues esto vale 0, pero estamos efectivamente antes de cualquiera de estos valores. Es menor o igual que menos 2, lo incluye a este de aquí, entonces aquí tenemos un 0. Pero luego tenemos en n igual a menos 1, aquí está, y ahí vale 1. Y luego en n igual a 0, aquí vale 4. Y luego en n igual a 1, aquí vale 6. Entonces el siguiente cálculo que hagamos pues va a darnos los siguientes valores que nos faltan. Por supuesto, podemos obtener más valores diferentes de 0 en general que estas tres casillas que nos faltan, pero si hemos restringido a trabajar con estos 7 puntos, vamos a terminar el proceso hasta que rellenemos esta última casilla. Ok, entonces pues vamos a proseguir. Esto es mecánico, así que pues es mejor idear una forma en la que una computadora lo haga para que no lo estemos haciendo de esta forma nosotros. Como ustedes pueden observar en esta ocasión, pues no es tan geométrico. Entonces aquí pues teníamos los dos unos alineados, ahora nos van a quedar de la siguiente forma. Entonces vamos a tener esta circunstancia. Lo que sí es verdad es que pues podemos rellenar a priori estos cálculos, estos vectores, para no estarlos dibujando uno a la vez. Entonces aquí pues esta sería la siguiente circunstancia, y si se dan cuenta pues esto me va a dar la siguiente casilla, esta,
me va a dar la segunda que me falta y un dibujo más, y con ese dibujo más terminemos, aunque la secuencia no se acabe. Pero en este caso parece que sí van a coincidir. Entonces vamos a tener aquí esta circunstancia. Aquí vamos a copiar este valor. Y entonces aquí tendríamos esta situación así. Y vamos a dibujar en cada caso nuestro punto de arrastre. Nuestro punto de arrastre pues va sobre el 2 de la señal de abajo. Aquí estaría. Y aquí estaría. Entonces, pues vamos a hacer estos cálculos. Nada más hay que recordar, pues aquí es m igual a 0. Siempre. Entonces aquí estamos en 1, aquí estamos en 2. Aquí significa que n es igual a 2. Que por supuesto es el valor que sigue. Aquí pues m es igual a 0 en esta referencia. En esta referencia de aquí pues nosotros tenemos n igual a 1, 2, 3. n es igual a 3. Y aquí pues sería n igual a 4. Este sería m igual a 0. Y en cada caso vamos a poner el valor de la convolución. X convolución con h en n igual a 2. Quien resulta pues es la suma de 1 por 2 más 1 por 2, o sea aquí llevamos 4 más 1 por 2. Esto pues vuelve a ser un 6. Entonces aquí anotamos un 6. Ahorita lo ponemos. Aquí seguimos con nuestro proceso. Entonces aquí es x h de n, pero en n igual a 3. ¿Cuánto resulta aquí? Pues es 1 por 1 más 2 por 2, o sea 4 más 1, aquí es un 5. Aquí nos queda 1 por 0, ya no hay problema. Y aquí finalmente pues tenemos x convolución con h de 4, o sea x convolución con h evaluada en el instante 4, su cuarta muestra, pues nos quedaría 1 por 2, 2, 0 más 0 por 1, 0, más 2 por 0, 0, o sea, solamente es 2. Y aquí, pues si hiciéramos el siguiente caso, como ustedes pueden observar, ya nada más lo voy a dibujar rápido para no dejarlo, pues ya no traslapan, pero eso ya excede nuestros puntos. Entonces, la siguiente situación estaría más o menos así. O sea, este vector ya se desplazó lo suficiente como para que ya no traslapen. Es decir, aunque las localidades sí se están traslapando, pues ya quedan puros ceros. Es como si todo este pulso ya hubiera atravesado toda esta señal. Entonces los valores que son distintos de 0 vaya. Entonces pues aquí ya sabemos, y lo podríamos poner en términos analíticos, que x convolución con h de n es igual a 0 para n es mayores que quién. Pues si nos damos cuenta ahora sería n igual a 5 en este dibujo, y aquí sería por lo tanto pues para cualquier n mayor o igual que 5. Sin embargo, estos valores pues ya no los podemos anotar en esta cantidad de memoria, solo nos quedamos con los que cupieron en orden. Entonces aquí sería 6, 5 y 2. Entonces así es como quedaría nuestra convolución. Desde luego pues aquí habría que poner alturas proporcionales. Si nosotros pensamos que esta altura es 4, pues tendríamos por acá seguramente la altura igual a 6, otro 6, una ahí intermedia, que es esta muestra en 3, que sería 5, luego por aquí estarían 2, y aquí pues sería la muestra que vale 1, y de ahí en fuera en 0. Esto pues para generar la gráfica. Entonces aquí tendríamos 0, 1, 4, 6, 6, 5 y 2. Así nos quedaría pues nuestra señal de salida. Al hacer convolucionar estas dos señales sería la respuesta del sistema lineal invariante en el tiempo. Ok, entonces pues este procedimiento ya no es tan sencillo en estos términos, pero pues vamos a observar qué es realmente lo que estuvimos haciendo en todos estos dibujos.
Dejamos una señal fija, o sea, dejamos un vector fijo, eso lo damos por sentado. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a auxiliarnos de los datos que ya conocemos aquí. Entonces, para no estar haciendo estos dibujos siempre, vamos a pensar de la siguiente forma, para lo cual pues voy a borrar los cálculos que acabamos de hacer de toda esta integral de convolución, bueno, suma de convolución en este caso, y vamos a verla de una forma ligeramente diferente, muy parecida pero ligeramente diferente. Ok, aquí vamos a representar estas señales. Aquí desde luego la señal de arriba es la señal x de n, a la cual arbitrariamente decidí ponerle localidades a la izquierda y localidades a la derecha, sin alterar su valor. Por supuesto vamos a rellenar estas localidades con 0 para no alterar a la señal que tenemos, suponiendo que tenemos la cantidad de memoria suficiente para hacer este procedimiento. Ahora, este vector de aquí lo vamos a utilizar para representar h de n-m, y para lo cual pues tenemos que ser congruentes con la notación. Aquí este sería, dentro de la suma de convolución tenemos a x de m, el índice es m, que es el análogo de la variable tau en la integral de convolución. Entonces aquí esta es la señal reflejada y desplazada. De izquierda a derecha, como estamos acostumbrados a hacer en una convolución. Sin embargo, vamos a imaginar que lo primero que hacemos es rellenar todos estos vectores con 0. Esto representa pues que al principio los pulsos no se están convolucionando, no están traslapados. Entonces pues nos va a quedar 0 en cada caso. Pero sí vamos a dar en nombrar a este vector como, o sea, si ya lo vemos como un vector, de hecho lo es, vamos a ponerle x vector, x mayúscula vector, y a este, aunque sabemos que representa h de reflejada y desplazada, h de n-m, vamos a llamarle simple y sencillamente h vector, puesto que nuestro objetivo aquí es obtener la convolución y de n, o sea, la enésima muestra,
como el producto punto, o sea, el producto interno de cada uno de estos componentes, de estos vectores, en cada instante de tiempo. Y lo que va a pasar en cada instante del tiempo es que se va a ir desplazando una muestra y h va a ser un poquito diferente cada vez, va a estar recorrida cada vez más de izquierda a derecha. Entonces, pero en cada caso, pues vamos a poner aquí x, ese se queda fijo, así lo vamos a dejar, es un vector fijo, vamos a ponerle fijo. Y a este sí le vamos a poner HDN. ¿Por qué? Porque este sí se desplaza. Ese sí se desplaza. Entonces vamos a calcular el producto interno, producto punto entre x y h, por supuesto respetando cada valor que va adquiriendo, cada expresión que va adquiriendo el vector HDN. Si nosotros recordamos, pues un producto punto es la multiplicación punto a punto, componente a componente de cada vector, y luego sumamos todos esos resultados. Entonces efectivamente corresponde con esta fórmula. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a imaginar que en efecto esta es nuestra señal HDN, del mismo ejemplo que nosotros teníamos, y lo que vamos a hacer es ir apuntando. No hay que confundir, la flecha roja que voy a poner aquí sirve para apuntar el turno de la muestra a la que voy a hacer referencia, que voy a transcribir en este registro. Este registro es, vamos a llamarlo así, registro, y representa la señal H reflejada y desplazada de izquierda a derecha. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a alimentar este registro con cada uno de estos datos, y entonces lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Si nosotros pensamos que este es el primer dato, el segundo, el tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo dato, pues entonces vamos a alimentar el primer dato. Aquí me voy a poner primero, y a este le voy a poner último. Entonces tenemos un primer dato y un último dato. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es alimentar el primer dato. Si alimentamos el primer dato, aquí nos va a quedar un 0, este 0 de aquí. Ciertamente esto estaba previamente relleno con ceros, pero este 0, a pesar de tener el mismo valor, pues procedió de este vector HDN. Entonces lo cargamos la primera vez, hacemos el producto punto, y pues estamos recordando que cuando lo hacemos reflejamos y desplazamos, y entonces pues vamos a obtener algún n indicado. Aquí en este caso pues sería alguno que es menor o igual que 2. Entonces ahorita hacemos eso, ahorita decidimos cuál es. De hecho en estos términos pues este sería algo así como que m, aquí lo tenemos, este sería m igual a 0. Les voy a poner aquí qué valor de m les corresponden. Aquí pues sería 0, este sería menos 1, este sería menos 2, este sería menos 3, este sería menos 4. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para m, correspondientes las casillas. Entonces pues aquí tendríamos que n es igual a menos 4 o algo que ahorita vamos a determinar. Entonces, porque todavía no hemos alcanzado aquí este punto. Entonces aquí es un valor, pero no va a influir en el cálculo, nos va a salir y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es hacer un corrimiento de cada localidad hacia la derecha. El dato que está a la izquierda lo vamos a pasar a la derecha, y el último lo vamos a olvidar, lo vamos a tirar a la basura. Esto es un bote de basura. Entonces el último dato nos olvidamos de él, y pues recorremos cada dato de izquierda a derecha, como dice aquí en la fórmula de la convolución. Ok, entonces el siguiente dato, ¿qué va a pasar? Pues lo que sí nos vamos a dar cuenta es que este 0, el primer 0 que yo puse, este de aquí, el primer dato, se recorre un lugar hacia la derecha, y entonces entra el segundo dato, que es un 1. Si nosotros volvemos a hacer el producto interno, nos va a dar un 0.
Es decir, que hasta ahorita nuestra convolución x con h de n es igual a 0. Esto es verdad, como habíamos determinado antes, para n menores o iguales que menos 2. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a seguir adelante. El siguiente dato pues es 2, entonces todo se desplaza hacia la derecha. Este 0 rojo pues avanza hacia la derecha. Lo quitamos de aquí. Este 1 lo pasamos hacia la derecha y ahora llega el segundo dato, que es este número 2. Este es un número 2. Entonces volvemos a hacer el producto punto entre estos dos vectores y sigue habiendo 0 porque estamos en algún caso n menor que 2. Y entonces seguimos con ese proceso. Desplazamos hacia la derecha nuestros datos y entonces pues ahora tenemos aquí el 0, el 1, el 2 y el siguiente dato después del 2 es el 1. Entonces aquí hacemos de esta forma. Desde luego pues volvemos a hacer el resultado, pero ahora sí empezamos a notar dónde está nuestro índice. Bueno, pues nuestro punto de arrastre para esta señal quedó en este número 2. Entonces aquí va nuestro punto de arrastre. Lo voy a poner así, arrastre. Le corresponde al menos 3. O sea, aquí es para n menor que 3. Seguimos en esta condición. Entonces, causamos el siguiente desplazamiento. Aquí no siempre la herramienta me deja, pero pues lo podemos hacer literalmente. ¿Y cuál es el siguiente dato? Pues ahora es un 0. Y desde luego aquí estaría el 0 del primer dato que pusimos, sería ese 0 rojo. Entonces sería aquí ese 0 rojo. De hecho no me gustó, vamos a dibujarlo bien. Ok, entonces causamos el siguiente desplazamiento hacia la derecha. Y parece que esto es más fácil, en cierto sentido, que estar haciendo todos los dibujos al estilo de la convolución gráfica que estábamos haciendo. Entonces, este trabajo con vectores, desplazamientos de componentes dentro de los vectores y todo eso, pues una computadora lo puede hacer de forma muy eficiente. Bien, entonces pues causamos ese desplazamiento y ya vamos en esta parte, pues ahora seguiría otro 0. Llenamos otro 0 que sería este 0 de aquí. Ok, ¿qué observamos? Que pues ahora nuestro punto de arrastre ya no quedó allí. Voy a anotar este nombre de registro más arriba. Vamos a ponerlo así. Es el registro. Este punto de arrastre pues siempre va siguiendo el número 2. Y ahora resulta que n es igual a menos 1 aquí en este ejemplo. Y ahora sí tenemos por primera vez un punto que se traslapó. Entonces pues vamos a ver qué obtenemos a partir de aquí. O sea, esta es la primera serie de casos. Generaliza todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Y aquí pues tenemos h de menos 1. Bueno, si hacemos el producto punto, pues los únicos que son diferentes de 0 que coinciden son estos dos unos. Nos va a quedar un 1. Entonces, pues provocamos el siguiente desplazamiento. Y pues ponemos el último dato. O sea, este 0 pasa acá, color rojo. Y pues este último 0 pues es el que hemos cargado aquí, pero por supuesto el punto de arrastre pues también se desplazó.
Entonces ahora tenemos cuando n es igual a 0. Entonces por eso hay que recordar que a este punto de arrastre pues tiene asociada la variable n. Entonces ahora n es igual a 0 y entonces lo que tenemos aquí es la convolución evaluada en 0. Y si hacemos el producto punto, pues nos va a dar 1 por 2 más 2 por 1, o sea, esto es 4. Y en efecto, pues si nos damos cuenta vamos consiguiendo 0, 1 y 4. Y así sucesivamente vamos a conseguir el 6. Voy a hacer unos cuantos más pasos para verificar no solo que sale esto, que ustedes ya se pueden ir dando cuenta, sino qué va a pasar, porque ahorita este 0 que está hasta la mera izquierda aquí es el último dato, es decir, ya no es este ya no, es este de aquí. Entonces a partir de aquí ya no tengo datos que traerme de este vector. Entonces empiezo a rellenar con puros ceros para distinguir los datos que sí me traje de este vector de los otros datos. Los ceros que voy a rellenar pues los voy a poner otra vez en ese color gris para darnos cuenta que esos son datos que no estaban ahí inicialmente, o sea que no pertenecen al vector h, pero pues que tenemos que rellenar para que este procedimiento siga funcionando. Entonces aquí pues todos estos tres ceros se recorren una casilla hacia la derecha y entonces empezamos a rellenar con ceros nuevos que ya no pertenecen a esta señal. Entonces aquí ¿qué sucede? Pues nuevamente n ha avanzado un lugar y ahora n vale 1. Entonces aquí tenemos h de n de 1, convolución x con h de 1. Hacemos el producto interno, nos queda 1 más 4 más 1, esto es un 6. Y en efecto es el siguiente valor que obtenemos. Y así nos vamos a seguir. Entonces tendríamos h convolución x convolución h, pero en el instante 2, para lo cual tenemos que provocar un desplazamiento hacia la derecha de todos estos valores, estar apuntando aquí, pero traerme todos estos datos una casilla hacia la derecha y rellenar con ceros. Aquí pues lo estoy haciendo por completitud para ilustrar que estos ceros se van recorriendo de casilla en casilla, igual que este cero de aquí. Entonces n ahora es igual a 2, como anticipamos aquí. Y pues ¿qué resulta del producto interno? 1 por 2 más 1 por 2 más 1 por 2. Pues eso otra vez vuelve a ser 6. Es 2 más 2 más 2. Y entonces pues así vamos a ir obteniendo exactamente los mismos datos. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en el que el último cero salga de nuestra secuencia y se acabe la convolución con este vector de registro relleno otra vez en puros ceros. Entonces este tipo de registro tiene un nombre muy conocido, se llaman FIFO, registros de tipo FIFO, y significan First Input, First Output, o sea, lo primero que entra es lo primero en salir. Entonces así es como lo vamos a hacer. Esto es como estar formado en la fila de algún lugar, por ejemplo en las tortillas, o para pagar algo, o en un trámite en el gobierno, en el banco, pues generalmente en las tortillas y en el banco, ¿verdad? El primero que llega es el primero que sale. Entonces de esa forma es que podemos generalizar nuestro proceso de convolución en el tiempo discreto de esta forma. Entonces así es como lo vamos a calcular más adelante en un programa en MATLAB, y pues nos da exactamente el mismo resultado porque es la misma operación. Bien, ahora en cuanto a que este sea un sistema lineal e invariante en el tiempo, y por qué razón la entrada la convolución entre entrada y respuesta al impulso es igual a la salida, pues es un asunto análogo a lo que sucede con los sistemas del tiempo continuo. Aquí pues lo voy a demostrar ahorita en un pequeño rato antes de terminar con este video, para pues avanzar a otros temas
que ya no estén relacionados con la convolución, sino con las transformadas. Entonces, hasta aquí pues hemos llegado a esta idea. Esta idea es la que nos va a servir para programar este tipo de convolución. Y ahora vamos a ver por qué es que la relación entrada-salida de un sistema lineal invariante en el tiempo, en tiempo discreto, es también una convolución, solo que es una suma en vez de una integral. Pues vamos a verlo a continuación. Entonces, pues voy a quitar gran parte de estos trazos y cálculos y demás. Bueno, vamos a conservar el dibujo de sistema. Solo que vamos a traérnoslo aquí. Ok. Entonces, en un video anterior vimos las ecuaciones en diferencias finitas y vamos a pensar en la siguiente ecuación. Vamos a pensar que y, que es la salida del sistema, n más 1, es decir, la siguiente muestra, menos a veces a minúscula, la muestra actual en la salida, sea igual a alguna función de entrada arbitraria x de n. Esta es una ecuación en diferencias, pero de primer orden. ¿Por qué razón? Pues porque el máximo retardo es 1 y el mínimo índice es n. La diferencia entre el máximo índice y el mínimo índice pues es 1. Entonces es una ecuación en diferencias de primer orden, así le vamos a poner. Desde luego, pues vamos a imaginar que esta función tiene una condición inicial, es decir, que la primera muestra en y de 0, imaginemos que es igual a alguna constante, y mayúscula subíndice 0, es un número real, arbitrario. También observemos que este coeficiente a, pues vamos a querer que sea un coeficiente real. Generalmente representan los parámetros del sistema. Entonces aquí tenemos un problema de una ecuación de diferencias finitas con su condición inicial, un problema de valor inicial, justo como sucede en las ecuaciones diferenciales de primer orden y de todo orden en general. Entonces, al igual que en aquella ocasión, lo que vamos a hacer es intentar resolver un problema un poco más fácil, pero parecido. O sea que lo que hacemos es resolver su equivalente homogéneo. Primero resolvemos su ecuación homogénea, es decir, hacemos que la entrada sea 0, pero tenemos la misma condición inicial. Entonces, este es el problema homogéneo. Es nuestro problema homogéneo, pero ciertamente es muy parecido, es casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Este término y este de aquí. Uno es una señal arbitraria, el otro es una constante igual a 0. Y entonces, pues vamos a ver qué significa eso. Si nos damos cuenta, lo primero que podemos hacer en el problema homogéneo, pues es despejar y vamos a obtener esta ecuación. La siguiente muestra de la salida es igual a mayúscula veces la muestra actual de la entrada. Ahora, esto nos sugiere una forma de la solución. Si nosotros proponemos esta solución, vamos a proponer que y de n sea una constante c por a la n, o sea, este mismo coeficiente a la enésima potencia. Pues, ¿qué es lo que vamos a obtener si nosotros sustituimos en ambos lados? Pues, del lado izquierdo, pues tendríamos c por a n más 1, puesto que ese es el índice, y de este lado tendríamos a por c a la a por n. Pero, pues, haciendo álgebra, c por a la n más 1 es igual
a por, bueno, a c por a la n. Más 1, porque a a la n por a pues es a la n más 1, entonces son iguales. Eso significa que esta función cumple. Lo único que tenemos que hacer ahora es hacer coincidir con la condición inicial. Entonces, para hacerla coincidir con la condición inicial, pues sustituimos n igual a 0. Queda y de 0. Aquí de este lado, pues es igual a c por a la 0, que es 1, o sea, esto es igual a c, pero la condición inicial es igual a y0. Entonces nosotros tenemos una solución a la ecuación homogénea. Esto nos ayuda a decir que la solución a la ecuación homogénea es y de n por y0, que es la condición inicial, en vez de c, o sea, aquí vimos que c y y0 son iguales, por a la n. Entonces esta es la respuesta o la solución homogénea. La respuesta natural de nuestro sistema del tiempo discreto. Entonces, por analogía con lo que sucede, vamos a denominarle a esta, a la n, pues solución fundamental. En este caso, pues es solo una solución fundamental, puesto que esta ecuación en diferencias es de primer orden. Ok, entonces ya llegamos a quién es nuestra solución homogénea y quién es nuestra solución fundamental. Ahora, inspirados en esta forma de solución fundamental, donde tenemos y0 o c, cualquiera de las dos que sea una constante, pues vamos a aplicar el método de variación de parámetros. Entonces ahora proponemos una solución homogénea, o sea, solución general, aquí digamos solución no homogénea propuesta, pues la vamos a proponer como y de n, muy parecida a esta, pero en vez de que este término sea constante, pues lo vamos a asignar una variación en el tiempo discreto, o sea, f de n por a la n. Entonces, pues ahora intentamos resolver este problema en vez de este que ya quedó resuelto con esta solución. Ok, sin embargo, se tiene que satisfacer la misma condición inicial. Entonces, y de 0 tiene que ser igual a f de 0 por a a la 0. Pero a a la 0 es 1, o sea, esto solamente es f de 0. Y esto tiene que ser, pues, esta condición inicial, y de 0. Entonces sabemos que f de 0 es y de 0, y sub 0, y eso es importante. Vamos a volver a esto en un ratito. Ok, entonces pues ya tenemos esta idea y ahora tenemos que encontrar cómo es que encaja en esta ecuación en diferencias ya no homogénea, digamos. Entonces, pues aquí tenemos yn más 1, yn más 1 sería fn más 1. Si es su solución debe satisfacer la misma ecuación diferencial, aquí sería an más 1 menos a por y de n es f de n por a la n, y eso es igual a x de n, cualquier señal arbitraria de entrada. Entonces aquí podemos desde luego factorizar y obtenemos lo siguiente, obtenemos que fn más 1 menos fn, lo factorizamos porque ambos términos están multiplicados por a la n más 1, todo esto es igual a xn, y despejamos. Entonces obtenemos una recursión para fn más 1 es igual a x de n por a la menos n más 1, está multiplicando, pasa dividiendo, lo podemos anotar así,
Y entonces pues aquí despejamos, termina por ser más f de n. Y de aquí lo que sigue pues es encontrar qué valores siguientes va teniendo f de n en términos de los valores que conocemos. Y de hecho el primer valor que conocemos es f de 0, que es y0. Entonces vamos a sustituirlo y vamos a encontrar una serie de igualdades, es decir, cuando n es igual a 0, aquí tenemos f de 1, de este lado tendríamos x de 0 por a la menos 1, porque n vale 0, y aquí más f de 0, pero f de 0 es y0. Y entonces obtenemos ahora f de 2, que sería, siguiendo esta fórmula recursiva, sería x de 1 por a la menos 2 más f de 0, pero bueno, f de 1, pero f de 1 es todo esto de aquí. Entonces pues se lo sumamos y nos queda más x0 por a menos 1 más y0. Y pues ya seguramente se imaginaron lo que sigue. Obtenemos f de 3, aquí quedaría x de 2 por a la menos 3 más f, aquí si estamos en f de 3, pues esta sería f de 2, entonces pues es todo esto que tenemos aquí. Y como podemos ver, pues se está acumulando. O sea que cada vez vamos a tener un término repitiendo lo que tenemos en el renglón de arriba, aumentándole solo un término como este era un 2. Y entonces mejor, como este procedimiento va a seguir, pues mejor obtenemos una fórmula. Y pues, ¿qué queremos encontrar? Pues, ¿quién es f de n? Entonces, si nosotros observamos aquí, está como f de n, pues podemos llegar a la conclusión de que al seguir este proceso, si esta fuera f de n, aquí pues hay un término de suma. Entonces ese término, ¿hasta dónde nos lleva? Pues tendremos que escoger otro índice que no sea n, digamos m desde 0 hasta algún valor aparentemente 1 menos que el índice que tenemos para f. Entonces aquí sería n menos 1. Y entonces aquí tendríamos x de m por a, pero aquí pues tiene que llegar hasta algún valor como pero ir avanzando. Entonces de hecho tiene que ser cada vez más negativo. Entonces ¿qué valor nos conviene utilizar? Si utilizamos nosotros m, pues va a tener valores positivos. Si utilizamos menos m, pues jamás va a llegar a este valor de aquí. Entonces ¿por qué? Porque nos va a faltar 1. Entonces sin embargo parece ser esa la forma que tiene, es decir, si nos damos cuenta aquí pues tenemos m, aquí tendríamos menos m. Menos 1, ¿cierto? Porque así cuando tenemos m igual a 0, pues aquí nos queda a multiplicada por a la 0 menos 1, a la menos 1. Entonces de esta forma conseguimos que coincidan los índices y desde luego pues aquí queda el término constante por fuera de toda la suma más y0. Ok, parece que ya tenemos quién es fn y entonces es hora de sustituirlo aquí. Vamos a hacer eso aquí de este lado, pero puede que necesitemos todo este espacio. Entonces pues hay que conservar la solución homogénea. Ya resolvimos el problema homogéneo por otro lado. Y entonces vamos a seguir con nuestro cálculo. Aquí si nosotros reemplazamos, pues nos queda y de n
para este problema no homogéneo como f de n, o sea, vamos a escribirlo así, y0 más esta suma, toda la serie desde m igual con 0 hasta n menos 1 de xm por, lo podemos escribir así, a la m más 1, todo eso negativo, y todo esto multiplicado por a la n. Ok, ya lo que queda aquí es sencillo porque ya es cuestión de álgebra. Aquí obtenemos y0 por a la n más a la n por toda la serie y vamos a pensar en esto, o sea, es a la menos m sobre a. Si nosotros factorizamos de ahí, bueno, pues así nos queda. Entonces aquí hay algo importante que mencionar. Bueno, este término y0 a la n, pues es este de aquí, es la solución homogénea. Entonces esta es la respuesta natural. De este sistema ante condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales valen 0, es decir, si aquí esto fuera 0, pues esta parte de la respuesta se muere y nos queda la otra parte de la respuesta, a la que llamamos respuesta forzada. Entonces, si nosotros trabajamos únicamente con la respuesta forzada a partir de aquí, es decir, condiciones iniciales iguales a 0 para este sistema, entonces pues nos queda solamente la parte de la respuesta forzada. Entonces la respuesta forzada, pues aquí podemos pasar este AN hacia adentro, puesto que no depende de M, y obtenemos esta situación donde tenemos aquí x m x de m por a la n menos m sobre a. Entonces esto desde luego ya tiene forma de convolución. Esta señal de aquí pues la llamaríamos nosotros h de n menos m, de tal manera que pues h de n es simple y sencillamente an sobre a, o en este caso pues a n menos 1, pero tiene esta forma funcional. Entonces pues y de n tiene esta forma de suma. Y bueno, haciendo argumentos acerca de la causalidad del sistema y de la invariancia en el tiempo y una serie de cosas que consideramos también en las integrales de convolución para el tiempo continuo, podemos extender realmente estos límites. Podemos empezar a sumar desde antes de 0 y terminar hasta el infinito. Por eso no hay ningún problema. Entonces aquí podríamos extender esto de menos infinito al infinito. De todas maneras, si el sistema es causal, pues va a valer 0 antes de que m, o sea, para m's negativas, va a ser 0 antes de m0, y pues va a pasar algo como lo que resolvimos al principio de este ejemplo, es decir, hay varios valores para los cuales vale 0 la convolución hasta que lleguemos a ciertos valores donde empecemos a ver un comportamiento distinto de 0, y después, si las señales son de duración finita, o por lo menos alguna de ellas, pues vamos a ver que si las señales en general pues son de duración finita, pues dejan de convolucionar, es decir, vuelve a valer 0 el resultado. Entonces no hay mucho problema con aumentar esto, es decir, es un caso más general que este, pero seguimos teniendo aquí x de m por h de n menos m. Y esta desde luego es la respuesta al impulso del sistema modelado por esta ecuación de diferencias.
Nosotros aquí ya estamos viendo de dónde procede esta fórmula de este ejemplo sencillo de una ecuación en diferencias finitas de primer orden. Pero desde luego, si nosotros tuviéramos una ecuación en diferencias de segundo orden, iban a aparecer dos soluciones fundamentales parecidas a a la n. Entonces, aquí cabe también observar que esta a la n, esta solución fundamental, aparece dentro de la respuesta al impulso. Justo como aparece, esta es la respuesta al impulso, ahí aparece adentro la solución fundamental, justo como sucede con las ecuaciones del tiempo continuo. Ok, bueno, este video ya fue demasiado largo, pero creo que ha sido muy importante que revisáramos este tema. Es muy interesante. Más adelante vamos a encontrar formas también de resolver estas ecuaciones o modelar estos sistemas con transformadas, en este caso la transformada Z, y pues son herramientas más poderosas para evitar hacer todo este procedimiento de variación de parámetros. Y bueno, en fin, espero que este video haya sido de su agrado. Ya saben, si les gustó o les ayudó, les sirvió de algo, pues denle like y suscríbanse para estar pendientes para las notificaciones de nuevos videos. Los veo en el próximo video.